Hola, hola a todos. Nos reunimos el día de hoy para revisar el tema número 3 de nuestro curso de iniciación cristiana. Bien, pues el día de hoy vamos a, como decía su libro, el pecado me aleja del amor de Dios. Ya vimos que el amor de Dios es grandísimo, es incondicional, que tiene un plan perfecto y que pues cada uno de nosotros fue pensado individualmente desde el nombre, ¿verdad? Y bueno, pues para entrar, ¿verdad? En materia, para entrar en esta sesión, pues vamos a ponernos bajo el amparo de nuestro Señor, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y bien, vamos a decir la oración que está aquí en su libro y dice más o menos así. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Hoy canto tu misericordia, Señor, tu misericordia que tanto mi alma como mi cuerpo conoces bien. Tú has perdonado mis culpas y has curado mis enfermedades. Tú has vencido al mal en mí, mal que se mostraba como rebelión en mi alma y corrupción en mi cuerpo. Las dos cosas van juntas. Mi ser es uno e indivisible, y todo cuanto hay en mí, cuerpo y alma, reacciona ante mis decisiones y mis actos, con dolor o con gusto físico y moral, a lo largo del camino de mis días y sobre todo ese ser mío. Se ha extendido ahora tu mano que cura, Señor, con gesto de perdón y de gracia, que restaura mi vida, revitaliza mi cuerpo. Hasta mis huesos se alegran cuando siento la presencia de tu bendición en el fondo de mi ser. Gracias, Señor, por tu infinita bondad. Cómo se levanta el cielo sobre la tierra, así se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así se aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, así siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él conoce nuestra masa. Se acuerda de que somos barro. Tú conoces mis flaquezas, porque tú eres quien me ha hecho. He fallado muchas veces y seguiré fallando, y mi cuerpo reflejará los fallos de mi alma en las averías de sus funciones. Espero que tu misericordia me visite de nuevo, Señor, y sane mi cuerpo y mi alma cuando siempre lo has hecho, y lo volverás a hacer porque nunca fallas a los que te aman. Amén, amén. Bien, para reforzar van a leer en su casita y van a subrayar la frase o las frases que más les hayan llamado la atención, las que más sientan suyas, con las que más se hayan identificado. Y bien, y entonces fíjense, el objetivo de nuestro tema dice reconocer que el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es falta al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Busca entonces vivir en el amor de Dios y el prójimo. ¿Se acuerdan, verdad, que les decía cuando dicen Dios no existe? Pues sí, si existe el amor es porque existe Dios. Y bien, pues como ya nuestro libro nos va llevando, vamos a leer el cuentito que nos presenta aquí, que se dice El secreto de la mariposa. A la niña Elena le encantaba pasearse sola en el bosque cercano a su población. Un día conoció una mariposa en un zarzal. Con mucho cuidado para no romper las alas, la dejó libre. La mariposa se alejó feliz, pero pronto volvió y le dijo a Elena: Vengo a agradecerte. A cambio de tus atenciones te cumpliré lo que más deseas. Elena pensó un momento y contestó: Lo que más deseo es ser feliz. La mariposa le sopló algo en el oído y se fue. Si alguien le preguntaba cuál era el secreto de su felicidad, Elena contestaba sonriendo: He seguido el consejo de una mariposa. Pasaron los años. Elena, ya anciana, seguía siendo la persona más feliz. Sus nietos y vecinos no querían que Elena muriera sin que comunicara el fabuloso secreto de la felicidad y le insistieron:
¿Qué fue lo que dijo la mariposa? Finalmente Elena les explicó. La mariposa me aseguró que Dios tenía un proyecto para mí, que lo buscara, lo amara y lo sirviera. Bueno, pues ahí está el cuentito del día, ¿verdad? Es decir, el secreto de la felicidad es que Dios tiene un proyecto. Todas las cosas que nos pasan a veces son producto de nuestra forma de ser, pero porque hay un proyecto divino. Caso contrario, pues no fuéramos conscientes de muchas cosas. ¿Qué es aquello? Dice ahí en su libro, la página 22. ¿Qué es aquello que nos aleja de la felicidad? ¿Ustedes qué creen que sea? Van a contestar en su cuaderno. ¿Qué es lo que nos acerca a la felicidad? ¿Qué nos aleja y qué nos acerca a la felicidad? ¿Lo contestan en su cuaderno? Esas dos preguntitas. Ya saben, su tarea formalita, su título, la fecha, las preguntas y vamos desarrollando. Bien. Vamos a ver, dice que aquí en la Biblia, en Juan, primera de Juan, Evangelio, leer Juan del 1, capítulo 1, del 5 al 10. Vamos a ver, aquí está. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran en él. No era él la luz, sino quien decía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que iluminaba a todo hombre viniendo a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Palabra de Dios. Y en todo momento nos hablan de la luz y de la palabra. Bien, ya casi te contestamos. Te alabamos, Señor. Bien. En este mensaje, fíjense lo que decía su cuaderno en su libro, dice que Dios es luz, no hay oscuridad alguna, y si decimos que estamos en comunión con Él, entonces nosotros andamos en la oscuridad, porque mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, si decimos que estamos en comunión con Él, ¿será cierto? ¿O estaremos mintiendo? Cuando uno miente no practica la verdad. Entonces, dice, si caminamos en la luz con Él, si caminamos con Él, o sea, si vamos con Él, no estar ahí, también estamos en comunión con los otros. Si decimos que no tenemos pecados, pues nos engañamos a nosotros mismos, todos pecamos. Antes nos enseñaban, ¿verdad? En los años tiernos, los pecados capitales, que eran los que más entendíamos, ¿no? Como la gula, la ira, la pereza, la envidia. Todas esas actitudes meramente humanas se vuelven pecado. Entonces, seguramente lo que dice aquí el libro es cierto. ¿Sí? Si alguien dice que no tiene pecado, pues está engañando a sí mismo. Y la verdad no habla por sí. Si reconocemos nuestros pecados, Dios, que es justo, nos los perdonará. Por eso nos dejó la reconciliación. Y luego dice, ¿verdad? Que si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios como mentiroso, ¿verdad? Porque entonces la redención que nos mandó con Jesús, pues no tendría sentido. Y entonces su palabra no habitaría entre nosotros. Fíjense lo que nos dice la iglesia, los padres, los estudiosos. Dice que el hombre, cuando fue constituido por Dios, pues nació en un estado libre. Pero él abusó de esa libertad, persuadido por quién, por el maligno. ¿Sí? Se alzó contra Dios y quiso seguir adelante sin Dios, fuera de él.
¿sí? Dañó todo lo que había trazado Dios para él. Desde que lo corren del paraíso, ya imagina, la cosa se puso difícil, porque ya tenía que trabajar, ya tenía que sufrir, conoció el dolor, la vergüenza, el frío. Uh-huh. Entonces, cuando él rompe esa relación con Dios por medio del pecado, ajá, la rompe con todos los hombres y con la creación misma. Por eso, toda la vida humana, individual o colectiva, se nos presenta como una lucha, y es una lucha constante entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal. Pero Dios vino en persona a liberar al hombre para fortalecerlo. Esa es la esperanza, ¿sí? Entonces, el pecado ciertamente empequeñece al hombre, alejándolo de la consecución de su propia plenitud. O sea, nosotros venimos aquí a este mundo a ser felices. Ajá. Pero cuando nosotros cometemos un pecado, por ejemplo, la desobediencia o la envidia, pues si no compartimos con nuestro hermanito, pues nos va a alejar de los demás, ¿verdad? No porque tú no compartes conmigo. Y vamos haciendo distancias físicas, distancias emocionales, porque estamos en pecado. Nos aleja de Dios, ¿por qué? Porque nos aleja del amor. Y luego entonces me aleja del otro, el de al lado. Entonces aquí en su libro, fíjense, nos dice en la página 24, ¿qué es el pecado? El pecado es errar. ¿Qué es errar? Equivocarse. Equivocarse en el objetivo, perder la ruta, la identidad y la felicidad. Yo se los estoy resumiendo porque aquí en su libro viene muchísimo. Ajá. Dice aquí que seducidos por un placer transitorio y superficial se perdió la felicidad permanente, incluso la interna, nuestra felicidad interna, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que pues el maligno les prometió, ¿verdad? Parecerse a Dios, ser como Dios. Y pues el hombre pues le entró la ambición y dijo, sí, va. Pero ¿qué sucede? Ajá, que el pecado es un atentado entonces contra Dios. Cuando se quiso usurpar el árbol del bien, el mal y la ciencia, ajá, bueno, la ciencia, el bien y el mal, así es como dice la escritura, es porque nosotros entonces en ese momento quería el hombre tener la capacidad de decidir qué era bueno, qué era malo, y qué sí y qué no, al margen de Dios, sin que Dios metiera las manos. Todas las decisiones, y digo la vida actual no lo está diciendo, todas las decisiones que toma el hombre los toma en relación a su bienestar, en un acto egoísta, olvidándose de la vida de los demás o de los procesos personales de cada uno. Eso es lo que sucede en ese rompimiento de esa relación con Dios. Por eso el pecado, dice, es no confiar en Dios. Lo sacamos de nuestros asuntos. Creemos en las fuerzas humanas, creemos en la palanca del compadre, creemos en la ayuda del amigo y Dios pasa a un segundo plano porque dejamos de confiar en Él. Y luego después dice, hay del que confía en otro hombre, ¿verdad? Entonces dice que los pecados son las diferentes formas con las que manifestamos que estamos creyendo en nuestros caminos y medios para conseguir la felicidad en una realización personal y social. Nos gusta más tener estatus, nos gusta tener amigos, hoy por hoy ser muy populares, tener muchos likes, tener muchas cosas en el Face, mucha gente que nos da manito arriba y todos bien contentos. ¿Pero eso será la verdadera felicidad? ¿Será la verdadera plenitud del ser? Uh-huh. Dice, al no confiar en Dios, depositamos nuestra confianza en ídolos que lo suplantan. Pues ¿cuál? Muchos, ¿verdad? Hay muchos ídolos, por ejemplo, la fama, el dinero, la popularidad, pero eso es transitorio. Pues en el corazón nadie se saciaría de tener mucho dinero. El que tiene mucho dinero quiere más, el que tiene mucha fama quiere más.
y más, y después se empiezan a perder las cosas. Dios nos ama tanto que no quiere que perdamos la felicidad, porque el pecado hace más daño al hombre que a Dios. ¿Sí? El que ofende a Dios daña su alma, dice en el libro de Proverbios. ¿Sí? Nosotros cuando pecamos, pues nos hacemos más daño a nosotros que a Dios, porque Dios sigue siendo Dios y el hombre se vuelve un infeliz. Y no estoy hablando de una grosería, sino somos menos felices. Consecuencias del pecado. El pecado esclaviza. Claro que esclaviza. ¿Por qué? Porque te va atrapando en una telaraña. Empiezas mal, te conocen tu debilidad y después tienes que volverlo a hacer porque ya te conocen así. Y entonces es una trampa, ¿sí? En donde es muy difícil de salir para nosotros con nuestras propias fuerzas. El pecado produce la muerte. ¿Cuál? Pues la muerte en vida, ¿no? El no poder disfrutar, el no poder estar, por ejemplo, una persona famosa, como han visto las historias de los cantantes, ¿no? De que se van de gira y andan para allá y para acá. Y precisamente en las fechas más importantes como Navidad, Pascua, Año Nuevo, no están con su familia. Y están ganando mucho dinero, pero al final todo el mundo se divierte a su modo, se pierde la familia, se pierden los valores y entonces hay una muerte implícita. ¿Sí? Dios, fíjense que nunca rechazó a Jesús, Él se acercó a los pecadores, a los más alejados del proyecto, comía con ellos y nunca los rechazó. Con los que nunca pudo entenderse fueron con aquellos que su vida era abundancia y por lo tanto se creían que eran los buenos, se creían perfectos. Con ellos fue muy duro y violento. ¿Por qué? Porque vivían envanecidos, mucha vanidad había en esos pensamientos. El punto de partida para solucionar un problema es reconocerlo. Hoy vamos a invitarnos a eso, a reconocer hasta dónde me ha llevado mi pecado y qué clase de pecado tengo, ¿verdad? Les voy a dejar así como que investiguen y ahorita vamos a ver cómo van a investigar. Entonces lo peor que nos puede pasar no es cometer un pecado, ¿sí? Sino darnos cuenta de que cometimos un pecado. Es decir, es como cuando alguien miente, vamos a suponer que alguien rompe un vaso en la casa, ¿no? Y la mamá, ¿quién rompió mi vaso? Y nadie dice nada, ¿no? Ya mentimos. El que rompió el vaso y no dice yo fui, está cometiendo una mentira y la mentira es un pecado. Entonces, ¿qué sucede? Que se da cuenta de la tristeza que le genera a su mamá por su vaso, la pena que le da que no tengamos la civilidad de decir yo fui, y todo eso lastima mucho al pecador, al que está callando la verdad, para no decirle mentira, al que está callando la verdad, ese es el que más se siente mal todavía, y tiene que buscar un día, una ocasión para decir yo lo rompí, ¿ok? Entonces más o menos por allá anda la cosa, eso del pecado y cómo nos va separando del prójimo y de Dios mismo. Dice, todos somos responsables de los males del mundo, el pecado social que le llamamos. ¿Por qué? Porque afecta directamente a nuestras relaciones con la naturaleza, con el hombre, con todo lo creado, ¿sí? No podemos echarle siempre la culpa a nuestros primeros padres o a nuestros padres que no nos dieron lo que nos merecíamos o al gobierno o a otros países. Ellos no son culpables porque todos tenemos una responsabilidad implícita de buscar la felicidad de manera auténtica y legítima, ¿sí? Es decir, todos somos responsables de los males que azotan a la comunidad y al mundo, ¿sí? Hay gente que muere de hambre y no hacemos nada. No nos interesa. Pero eso sí, lejos de que hagamos algo, no valoramos lo que tenemos en casa. Mamá nos sirve de comer y dice, ay, a mí no me gusta esto. Ay, ¿por qué? Ay, a mí no me des esto. O sea, ay, que no sé qué. Y empezamos a ser pretenciosos. Olvídense de los... Aquí dice, hay gente que muere de hambre y no hacemos nada. Pues aún hay gente que muere de abundancia y tampoco hacemos nada porque la dejamos que sea caprichosa. Y no podemos ser caprichosos. Lo que nos ponen en el plato es justo lo que nos debemos de comer, pensando en el hambre del mundo. Y entonces, desde nuestra realidad, hacer cosas para
contribuir a terminar el hambre del mundo. Hay mucha gente que no sabe leer y escribir y tampoco les ayudamos a aprender. Los salarios son bajos y no nos unimos para reclamar nuestros derechos. El egoísmo y la pereza hacen que muchas veces no nos preocupemos por cambiar las situaciones injustas. Cuando damos un mal ejemplo, contribuimos a que reine el mal. ¿Sí? Todos estamos unidos en el bien como en el mal. Y nuestras malas acciones y nuestras omisiones, ¿sí?, colaboramos a extender el mal. Con malas acciones y omisiones, el mal va a seguir creciendo. Hay que vivir en amor. Miren, a veces es muy cuestionante cuando dicen, pues es que yo no tengo la culpa de los niños de la calle. No, nosotros no los echamos a la calle. Pero tampoco les ayudamos a nada. No nos ocupamos del otro. A veces cuestionamos, es que están aquí porque no les gusta estudiar, porque son vagos. No todos. Y una cosa es cierta, hay que hacer caridad, no importa de quién se trate. No cuestionemos nuestra caridad, no la justifiquemos, nuestra falta de caridad es más. Yo no les doy porque yo sé que algunos pordioseros tienen mejores casas que la mía. No te fijes. Tú dalo de corazón, hazlo de corazón y entonces el mundo puede tomar dimensiones diferentes para ti. No para el defraudador, sino para ti. Tú en tu conciencia haz que estás haciendo el bien sin mirar a quién. Y para eso, ¿verdad? Les decía yo, vamos a investigar. Esas sí les voy a dejar de tarea en su cuaderno, investigar las obras de misericordia. De una vez les digo, son 14 y están divididas en 2 secciones. Para que ustedes las investigan, las anotan en su cuaderno y hay que aprendérselas. Esas son parte de las oraciones que se van a tener que ir aprendiendo en el camino. Las obras de misericordia. Y bueno, ya para ir terminando y no olvidar, ¿verdad?, todas estas situaciones, vamos, aquí dice nuestro libro, memorizo. Eso de memorizo, subrayenlo siempre porque de ahí sacamos el examen las catequistas. Y bueno, este resumen que aquí nos presenta está sacado del compendio, es un libro que usamos los católicos, que deberíamos leer todos, el compendio del catecismo. El catecismo original tiene como 3,000 preceptos, así numeritos como estos que están aquí en su libro, pero este es un compendio en donde se concentran las bases de la catequesis infantil y de adultos. Bien, dice, ¿qué es el pecado? El pecado es una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna, es decir, a la ley de Dios. ¿Y esto quién lo dijo? San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia. Es una ofensa a Dios, a quien desobedecemos en vez de responder a su amor, ¿sí? Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Cristo en su pasión revela plenamente la gravedad del pecado y lo vence con su misericordia. Van a subrayar lo que más les haya llamado la atención de lo que dice el compendio del catecismo, que es el pecado. ¿Cómo se distinguen los pecados? Por su gravedad son 2, el pecado mortal y el pecado venial. Y allí en el numerito 3 dice, ¿cuál es un pecado mortal? Bueno, los pecados mortales se dan al mismo tiempo, en materia grave, en plena advertencia y deliberado de consentimiento. Y este pecado destruye la caridad, es decir, el amor, nos priva de la gracia santificante, es decir, el don que nos dan desde que nos bautizan, y a menos que nos arrepintamos, nos conduce a la muerte eterna. O sea, pecado mortal es porque vas a morir hasta en espíritu y lo más seguro es que no merezcamos el cielo. Aquí las condiciones que dicen, ¿verdad? Palabras que no podamos entender. Por ejemplo, plena advertencia, es decir, no, eso no lo hagas. Hay un pasaje de la Biblia en donde dice, hay de aquel que peca sin conocer, pero el que sabe, aguas, porque él lleva doble intención, entonces está en pecado mortal. ¿Sí? Lo hace con, sí, oye, pero no le hagas, mira que es malo, que le va a pasar. Sí, pero me las paga. Y ahí ya lo estamos haciendo con dolo, con intención, con muchos sentimientos de maldad que van en contra del proyecto de Dios.
Entonces dice que nos conduce a la muerte eterna del infierno. Se perdona por vía ordinaria, es decir, mediante el bautismo y la penitencia o la reconciliación. Después tenemos el pecado venial. Se diferencia esencialmente del pecado mortal porque se comete cuando la materia es leve o bien cuando siendo grave la materia no se da plena advertencia o perfecto consentimiento, es decir, cuando no lo hacemos con mala intención o no sabemos, ¿sí?, que eso va a trascender o que eso es malo. No hay dolo, no hay intención. Este pecado no rompe la alianza con Dios, sin embargo, debilita la caridad, entraña un efecto desordenado a los bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral, y merece penas temporales de purificación, es decir, con una penitencia de rezos, de purificación, sobre todo son las Aves Marías, los Gloria, un rosario, puede purificarse ese pecado. ¿Qué son las estructuras de pecado? Bueno, son situaciones sociales o institucionales contrarias a la ley divina, expresión y efecto de los pecados personales, estructuras, lugares, o sea, te dice tu mamá, no vayan al antro porque se van a emborrachar y de la borrachera pasamos a otras situaciones de vida más complicadas, como las faltas de respeto y esas situaciones de transgresión. Esas son las estructuras de pecado. No debemos de ir, pero ahí vamos. Uh-huh. Lugares en donde te dicen el que no tranza no avanza y ahí vas. A veces si nuestro trabajo es motivo de corrupción y pecado, pues hay que cambiar de trabajo. Porque eso existe. Porque ahí no vas a estar bien temporalmente, pero no te va a garantizar la plenitud de la vida eterna, el bien común que es la felicidad. Y bueno, y pues con esto terminamos. Van a responder los cuadritos que están ahí, mi oración, y si tienen alguna duda. No he recibido dudas, no he recibido muchos trabajos, pero queden con Dios y decimos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.